Muy buenos días, gente. La razón por la cual estoy haciendo este video se basa en lo que es mi formación eclesiástica, lo cual no sé si posteriormente le iría a ejercer, ya que no soy la mejor persona indicada para dar un buen testimonio acerca del cristianismo. Sin embargo, me parece muy significativo lo que pudiera representar las próximas elecciones que se van a estar llevando a cabo durante los próximos días, para quienes no sepan, en Puerto Rico. Lo que me parece que nos hallamos en una posición bastante polémica, ya que los bipartidos tradicionales, como muy bien ustedes saben, se han ganado el desprecio de la gran mayoría de la población como consecuencia de sus funcionarios clasificados como corruptos, lo cual me parece que hay razones suficientes para tales clasificaciones, mientras que al mismo tiempo surgen estos nuevos partidos que desde diversas perspectivas ofrecen ese cambio que tanto aspira a la gran mayoría de la población. Antes de continuar, ¿verdad? Quiero dejar saber que no tengo interés alguno de recibir algún tipo de reconocimiento, lo cual es muy común hacerse a través de estas plataformas, ya sea buscar likes, views o pretender tener muchos seguidores. No tengo interés alguno de ninguna de estas insignificantes tonterías. Este video va a ser más bien dirigido a lo que es la comunidad eclesiástica, ya que se va a estar llevando a cabo un panorama histórico basado en el trasfondo del Evangelio según Juan, durante el periodo de la destrucción del templo en Jerusalén, junto a una pequeña porción de su narrativa en semejanza a los problemas actuales que están sucediendo en Puerto Rico como consecuencia de la dialéctica política, donde algunos de estos nuevos partidos pudieran también representar una amenaza a las pretensiones de una armonía convivencial en la nación, como también hacia las vidas que partan de premisas discrepantes. Oye, gente, lo que está sucediendo en Puerto Rico, como lo que posteriormente pudiera seguir sucediendo, se puede analizar a través de ciertas cronologías cuya dialéctica conlleva un enorme paralelismo, en ocasiones casi idénticas, como consecuencia de los mismos eventos que tienden a repetirse cíclicamente en diversas naciones, en diversas épocas, y que nos otorga un amplio panorama, ¿verdad?, para no patrocinar aquellas causas que conllevaron los mismos efectos. Ok, aquí nos hallamos nuevamente. El contenido de este análisis panorámico se va a estar leyendo, ya que no cuento con el tiempo suficiente para llevar a cabo una presentación mucho más adecuada. Lo cual, para comenzar, vamos a hablar un poco del sistema político de aquel entonces, que se fundamentaba en sus tradiciones religiosas. Muy importante para quienes no sepan, ¿verdad?, que este concepto de separación de Estado y religión no existía para aquel entonces, sino que desde la dogmática de cada religión, desde periodos mucho más antiguos que el cristianismo, desarrolla lo que hoy conocemos como un sistema político secularizado. Es decir, ya sea a través de las primeras civilizaciones, las primeras nómadas, su sistema político se basaba en la dogmatización de sus religiones. Y cuando hablamos de dogmatización religiosa, es equivalente a lo que hoy conocemos como la rama legislativa. La dogmática era un código legal basado ya sea en aspectos políticos, económicos, morales, éticos y entre otros. De manera que pudiéramos decir que las religiones son el inicio de un sistema político desde una perspectiva teocrática, ya sea desde una premisa monoteísta o politeísta. Antes que nada, bien significativo, ¿verdad?, al menos tener una idea de lo que representaba el templo de Jerusalén durante aquel periodo, ya que este, además de ser utilizado para las prácticas litúrgicas según la tradición de la nación, el templo de Jerusalén representaba lo que hoy conocemos como una constitución económica. Este regulaba el régimen económico de la nación, donde se imponían impuestos para la nación, como también se recaudaba impuestos para el imperio, y entre múltiples funciones más que regulaba el estado económico de la nación. De ahí, ¿verdad?, la importancia de tener una idea de lo que representaba el templo de Jerusalén en aquel periodo, ya que esto no era un sitio solamente que se basaba en las prácticas religiosas de la nación, sino que tales convicciones religiosas son los que fundamentan sus sistemas políticos y el nuestro. Sin embargo, estos, claro está, tenían sus funcionarios y sistemas que conlleva un enorme paralelismo al sistema político secularizado que actualmente hemos heredado. Entre estos se hallaba el sumo sacerdote, equivalente a lo que hoy conocemos como la rama ejecutiva, representada actualmente ya sea por un presidente o un gobernador, como también la Torá, el Pentateuco, la ley mosaica, para quienes no sepan, en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento,
en aquel periodo equivalía a lo que hoy conocemos, como mencionamos anteriormente, la rama legislativa. En este caso representaría lo que hoy conocemos como la Constitución de Puerto Rico. Y también se hallaba el Sanedrín, que este equivaldría a lo que se conoce actualmente como la rama judicial. Estos son tribunales, ¿verdad? Lo cual cuyas funciones de tal sistematización política de aquel periodo eran casi o tal vez idénticas a las actuales. Se especializaban en tomar decisiones jurídicas. Ok, a pesar de que Jerusalén en los tiempos de Jesús se hallaba sistemáticamente muy estructurada, esta nación, como muchas personas saben, se hallaba bajo la colonización del Imperio Romano. El Imperio Romano le había otorgado a esto la flexibilidad de su libertad religiosa. Cuando hablamos de libertad religiosa, estamos haciendo referencia a que Roma le había otorgado la flexibilidad de su propia constitución política. Recuérdense, como mencionamos al principio, pues este concepto, esta idea de separación de Estado y religión no existía. Sin embargo, ¿verdad?, esta flexibilidad, esta constitución política que había sido otorgada por el Imperio Romano no podía rebasar su jurisdicción. De manera que Roma representaría sobre Jerusalén la misma supremacía que representa actualmente los Estados Unidos en Puerto Rico. Claro está que con un modelo muy distinto. Estados Unidos actualmente nos otorga el derecho de la libertad religiosa como política y entre muchos otros privilegios más. Sin embargo, ¿verdad?, dentro de la flexibilidad que se le había otorgado a la nación de Jerusalén por la supremacía del Imperio Romano en el derecho de su libertad religiosa, es decir, en su constitución política, habían surgido diversos partidos políticos nacionales, así como ha surgido en Puerto Rico, mediante la flexibilidad de la soberanía americana. Entre estos partidos, ¿verdad?, son los que actualmente se conocen como la secta de los saduceos, los fariseos, los esenios, como los celotes. Estos diversos partidos políticos, así como en Puerto Rico, tenían diversas visiones con sus concordancias y discrepancias, quienes influenciarían a diversas comunidades de la nación, destacándose una más que otra, variablemente como consecuencia de las ideas más favorables según la época y su generación, como en Puerto Rico. Aproximadamente para el año 66 después de Cristo, la tensión nacional como consecuencia de múltiples factores, entre estos la tensión de los diversos partidos políticos que habían surgido dentro de la nación, Roma decide abolir muchas de sus flexibilidades como consecuencia de las devastadoras rebeliones que conllevaron la guerra judeo-romana. Esta guerra no era solamente de judíos contra romanos, sino también de judíos contra judíos y todo extranjero que se hallaba en aquel entorno, debido a lo que inicialmente comenzó como conflicto de intereses políticos internos en la nación, cuya mayor influencia e interés de tales rebeliones fue el oportunismo influyente de un partido revolucionario en particular, conocido como los celotes, lo cual este partido tiene muchas características y lo asocio mucho en lo que pudiera representar posterior y paulatinamente las agendas de algunos partidos políticos contemporáneos en Puerto Rico, entre estos como Victoria Ciudadana, el PIB y también tal vez el candidato independiente Eliezer Molina, ya que los asocio con la misma visión del partido separatista que hubo en Puerto Rico durante el siglo XIX y las aspiraciones de Albizu Campos, que se basaban en recurrir a la victoria de sus ideales, aunque tengan que recurrir a la violencia detrás de un discurso de solidaridad compatriota e humanista. Ojalá y estar totalmente equivocado, no tengo interés alguno de tener la razón en estas posibilidades analíticas en semejanza, ¿verdad?, a lo que ya ha sucedido anteriormente, no nada más en Jerusalén, sino también en Alemania por el Partido Nacionalista Alemán, conocido coloquialmente como Partido Nazi, representado por su erudito retórico Adolf Hitler, como consecuencia de los mismos patrones que apenas comienzan a iniciarse en Puerto Rico. Tal vez en Puerto Rico
no sea la consecuencia de iniciarse una guerra mundial, pero muchas devastaciones comienzan por conflictos nacionales. En todas las épocas, naciones, generaciones, siempre van a haber personas que patrocinan el homicidio, ya sea técnicamente justificado a través de un discurso de solidaridad compatriota, gente, lo cual representa un estado enfermizo en aspectos psicológicos que se va fundamentando a través del condicionamiento social por una agenda, a través del condicionamiento social en aspectos psicológicos, ¿verdad? Por una agenda política en particular. De igual manera, vivimos fanatizados en escuchar el arte retórico en discrepancia de analizar su trasfondo intencional. Sin embargo, ¿verdad? Volviendo a retomar el tema, donde algunos factores no están muy lejanos a llevarse a cabo en Puerto Rico, las devastadoras rebeliones judaicas también implicaba el menosprecio y la muerte de los más inocentes compatriotas. Entre estos, muy común, los más jóvenes y los partidos judeo-mesiánicos, cuya resistencia se basaba en las enseñanzas de Jesús, que implicaba renunciar en recurrir a la violencia aún en defensa propia. Mientras que los más jóvenes, muy común, eran inducidos a la guerra, seducidos por discursos figurados en solidaridad con patriotas que irónicamente disponían a sentenciar sus propias vidas como a su postrera descendencia. En todo reinaba un sentimiento. Eso pasa en todas las... déjame decir. En todos reinaba un sentimiento personal y afectivo en solidaridad con patriotas, como en Puerto Rico, donde se halla la razón de los diversos discursos partidistas, en ocasiones por encima de todo, ya que la inspiración de los múltiples y discordantes discursos políticos cautivan siempre la alma esperanzadora de la época, donde cada cual, ¿verdad?, va a escuchar la voz de su pastor, en este caso sean sus líderes políticos o antipolíticos. La caída de Jerusalén no solamente provocó la caída de su constitución económica, sino también de su identidad nacional, ya que el templo se vinculaba a sus convicciones religiosas, es decir, a sus más anheladas esperanzas, costumbres, tradiciones, identidad, cultura y entre otras, lo cual hasta el sol de hoy muchos judíos aún se hallan en la gran diáspora como consecuencia de tales decisiones. Es en medio de estas condiciones, gente, que se pueden volver a retomar, donde los nuevos partidos judeo-mesiánicos recalcaban las enseñanzas que aseguraban haber sido enseñadas por Jesús, que garantizaban una genuina esperanza y continúan garantizando una genuina esperanza. Entre muchas de sus enseñanzas, hoy ilustraremos la narrativa donde se presenta a Jesús diciendo: yo soy la luz del mundo. Esto es en Juan capítulo 8 del verso 12 en adelante. Durante este periodo, las palabras que había hablado Jesús aproximadamente 40 años atrás, continuaba teniendo mayor importancia como sigue continuando teniendo mayor importancia. Donde se nos presenta a Jesús diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El lenguaje como expresión mental de cada cultura se asocia a la cosmovisión sociopolítica de la época, cuyos modelos más fundamentales se hallan aún presentes en la cosmovisión contemporánea. Lo cual, esta narrativa, ¿verdad?, conlleva un riguroso análisis en diversos aspectos que no se llevará a cabo debido a su amplio contenido. Sin embargo, vamos a estar exponiendo panorámicamente el trasfondo de algunos términos presentados en la narrativa. Entre estos, ¿verdad?, cuando Jesús dice: yo soy la luz del mundo, el sustantivo phos, luz, aparte de su sentido como fenómeno natural, se usa con variables connotaciones. Entre estas, la iluminación vinculada a la gnosis. Para quienes no sepan, cuando hablamos de gnosis estamos haciendo referencia al conocimiento, a la capacidad intelectual que Dios le ha dado, ¿verdad?, al ser humano de poder razonar. De manera que cuando Jesús está diciendo: yo soy la luz del mundo, te está diciendo: yo soy el que ilumina tu conocimiento. El término tu conocimiento. El sustantivo cosmos, que en este caso se utiliza
para referirse a la humanidad, se basa en las pretensiones de que Jesús quiere mostrarte que sus enseñanzas son capaces de esclarecer el conocimiento basado en la razón y decisión humana en discrepancia a lo que representaría las tinieblas. El sustantivo escocha, que representa las condiciones humanas que impiden ver más allá de los resultados verdaderos como consecuencia de ciertas causas también basadas en la razón y decisión humana. Volviendo a lo mismo, cuando Jesús dice yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, lo que te está diciendo es yo soy el que ilumina tu conocimiento. El que me sigue nunca andará en condiciones que impiden ver más allá de los resultados verdaderos. Perdí el hilo bien duro, gente, pero se va como se va. De igual manera, cuando Jesús dice mi testimonio es veraz, el sustantivo marturía, testimonio, se vincula a la comprobación de algo, mientras el adjetivo aletes, veraz, comprueba la certeza de ese algo. De manera que cuando Jesús dice mi testimonio es veraz, en otras palabras, Jesús está invitando a la calificación de sus enseñanzas libremente, basada en causa y efectos. Si hace esto que te estoy diciendo, sucederá esto. Esto, junto al verbo en tiempo auristo, elton, que esto es venir, cuando Jesús dice sé de dónde vengo, y entre un análisis gramatical mucho más amplio que nos estará exponiendo, está haciendo referencia de que el conocimiento de Jesús, basado en su propia persistencia, su testimonio veraz, expone libremente a tu invitación de comprobar su certeza, sin obligación ninguna. Haz esto y los resultados van a ser esto. Esto es seguir sus enseñanzas voluntariamente para comprobar personalmente su certeza. El verbo crino, que esto es cuando Jesús dice, el verbo crino es juzgar, esto es cuando Jesús dice vosotros juzgan según la carne. Lo cual este verbo, ¿verdad?, en ocasiones conlleva el sentido de un procedimiento jurídico sociopolítico, como también en aspectos morales, ya sea a través de la conciencia o autojuzgarse. En muchos contextos, no solamente en el cristianismo, esta raíz tiene un sentido jurídico. Puede referirse a la sentencia por un intermediario, como también a la liberación por un justo juicio. En este caso, los hombres juzgaban lo que por su naturaleza comprenden, quienes ejecutaban a base de tales juicios, lo cual, ¿verdad? Esto implicaba el juzgar una sentencia, no una crítica, como se ha reinterpretado hoy en día, basada en la razón humana, que conlleva un sistema de mayordomía jurídico, gubernamental. En este verso Jesús critica a tal sistema, a tal gobierno. Dentro de la sistematización jurídica, el juicio podía esclavizar como podía liberar, de manera que para algunos el testimonio de Jesús esclavizaría, mientras que para otros liberaría, como también el juicio basado en la rama legislativa de la nación, para algunos liberaría, mientras que para otros esclavizaría. Hoy podemos observar las mismas disputas en diversos partidos políticos que ofrecen diversamente lo que para algunos sería libertad y para otros esclavitud, conllevando una enorme disputa social cuya solución pareciera ser falaz. Reflexionando un poco acerca de un periodo donde el templo representaba la luz de Jerusalén y Jesús la luz del mundo, aún vivimos un periodo donde los diversos partidos políticos de Puerto Rico representan para muchos la luz del mundo, el cambio que iluminaría la cognitiva social, que fomentaría el desarrollo evolutivo para beneficio generacional. Sin embargo, la discordia nacional, como consecuencia de diversas preferencias partidistas entre compatriotas, ya se han visto marcados durante largos periodos de la humanidad, cuyo resultado no es nada más ni nada menos que la representación de un estado bajo las condiciones de la tiniebla.
la incapacidad de percibir un daño mayor, aun con las pretensiones más honestas en algunos, en hacer algún bien, donde no se ha visto mayor ironía basada en el desprecio, la agresión, la perjudicación, el homicidio ejecutado a su compatriota con la idea de hacer un bien, lo cual durante el día de hoy el Evangelio según Juan nos invita a la revaluación consciente de lo que está bien o está mal a través de su mensaje, la personificación de la luz del mundo, cuyo fundamento se basa en el Cristo persistente ilustrado, que además de garantizar su testimonio para la exposición visible de su afirmación, recalca los resultados que conllevan las estipulaciones jurídicas basadas en lo que implica la naturaleza humana, entre estas destrucciones, destierros nacionales, muerte entre compatriotas y extranjeros y entre muchos otros factores más que pudieran volver a ser retomados. Todo basado en la idea abstracta de llevar a cabo la incorporación jurídica de una postura política en particular, lo cual asumir su importancia es fundamental, claro está, pues nadie quisiera vivir bajo un régimen jurídico que devaste toda una nación junto a su población. Nadie quisiera vivir bajo un régimen jurídico que suministra hambre, tristeza, destierro, dolor, guerra y entre otros muchos factores más que conllevan paulatinamente a la desintegración humana. De ahí la cautela que se debe tener para quienes participen y pretenden elegir modelos jurídicos asociados al patrocinio de alguna postura política cuyos resultados hayan otorgado tales suministros anteriormente, que no representan de ninguna manera las características vinculadas a la luz del mundo, Jesucristo. Lamentablemente, usted pudiera estar en colaboración con la ascensión del imperio actualmente global del anticristocentrismo. Esto es, enemigo del Cristo, de la Iglesia. Sin embargo, ¿verdad? Seguir la luz del mundo implica, entre muchas otras cosas, la contrastación, la discrepancia de seguir un modelo que conlleva el desprecio, la agresión, el homicidio, la mofa, la perjudicación como métodos hacia su alcance aspiratorio. La luz del mundo expone la aprobación de su certeza a la clasificación humana, cuyas prácticas se basan en la transparencia de sus pretensiones como causas y efectos. Un modelo en cuya protesta se condiciona a la ayuda, la empatía, el aprecio y la pacificación como métodos hacia su alcance aspiratorio independientemente de las rivalidades. De manera que queda en cada cual reflexionar qué modelo contemporáneo se asemeja más a la luz del mundo o a la ascensión de las tinieblas. ¿Qué modelo contemporáneo se asemeja más a la incapacidad de percibir un daño o a las posibilidades de un desarrollo evolutivo verdaderamente benevolente? ¿Qué modelo contemporáneo se asemeja más en un juicio que sentencie o libere a nuestra isla? Sin embargo, y con esto termino, tanto la luz del mundo como las tinieblas no se halla panorámicamente dentro del ámbito de una postura, sino que se aclimata en las aspiraciones de nuestros corazones. Que Dios nos bendiga a todos.